Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en Londres. Es invierno y son los años 30. El aire está cargado de niebla y humo. Los pasos resuenan en los adoquines mojados y los escaparates de las tiendas parpadean al ritmo de gas. En el interior de uno de los grandes almacenes de West End, una mujer desliza con disimulo una joya dentro de su abrigo. Cree que nadie la ha visto, pero se equivoca. Al otro lado del mostrador, una joven dependienta sigue sus movimientos con precisión milimétrica. No se mueve, no dice una palabra, pero toma nota. Cuando la ladrona cruza la puerta de salida, alguien ya la está esperando. No es la policía, es una mujer de gabardina beige, botas altas, sombrero ladeado, de rostro sereno, mirada fija. En cuestión de segundos, la ladrona está esposada. No ha sido una casualidad, ha sido una cacería silenciosa, y la mujer que la ha llevado a cabo no es una más. Su nombre, May Storey, y en ese Londres, donde las calles están llenas de engaño, codicia y violencia, ella es la sombra que persigue a las sombras. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje a la gran May Storey, aquella que fundó una agencia de detectives exclusivamente femenina en el Londres de entreguerras, aquella que entrenó a sus agentes en jiu-jitsu y las lanzó a las calles montadas en motocicletas, aquella que se infiltró en redes de trata, en círculos criminales, en salones privados, con disfraz tras disfraz, aquella que escribió artículos en los principales periódicos del país para advertir, educar y alertar, aquella que atrapó a criminales y levantar la voz, solo con inteligencia, paciencia y estrategia, aquella que inspiró respeto en Scotland Yard y miedo en los bajos fondos, aquella que desapareció como un fantasma, dejando tras de sí una leyenda y una estela de justicia. Para comenzar nuestra historia tenemos que retrotraernos al año 1895 en Camperdown, un pequeño enclave de Northumberland, al noreste de Inglaterra. Es el año que nace nuestra protagonista. De origen humilde, hija de un minero de carbón, May Storey creció rodeada de humo, silencios duros y una rutina marcada por la supervivencia. En su infancia no hay constancia de lujos ni de escuela refinada, pero había algo más fuerte, la observación. Desde pequeña, May desarrolló una sensibilidad especial para leer gestos, anticipar intenciones y comprender silencios. Sin embargo, lo que marcó su vida fue un acontecimiento terrible. En su juventud, una noche regresaba sola de una fiesta por un camino rural en Cumberland. Era tarde. Un grupo de jóvenes, ocultos tras unas sábanas, saltó desde un seto para asustarla. Una broma de mal gusto, un juego cruel. El resultado fue devastador. May quedó completamente muda durante más de un año. El impacto fue tan profundo que su cuerpo en defensa eligió el silencio. Durante esos meses, apartada del ruido del mundo, se refugió en los libros. Estudió derecho, idiomas, química. Aprendió a moverse sin ser vista, a pensar como un criminal sin perder la moral. No hablaba, pero observaba y aprendía. Silencio, análisis, intuición, y aquello no fue una debilidad, fue su entrenamiento. Su voz regresó una tarde, cuando vio a su pequeño sobrino ahogándose en el mar, y el grito emergió desde lo más profundo, como si hubiera estado esperando el momento exacto para resurgir. Y con él renació May Storey. No tardó en trasladarse a Londres, ciudad en expansión, vibrante y corrupta. Fue allí donde fundó lo impensable para su época, una agencia de detectives exclusiva para mujeres. La llamó International Detective Agency. Su sede no era ostentosa, pero su funcionamiento era implacable. Allí no se contrataban hombres. Su equipo estaba formado exclusivamente por mujeres entrenadas en jiu-jitsu, con conocimiento de técnicas de espionaje, vigilancia y disfraz. Iban en motocicletas negras por las calles del East End, discretas y eficaces. ¿Os podéis imaginar? Una red secreta de agentes que respondían a una sola voz, la suya. Mientras otros hablaban de seguridad, ella hablaba de estrategia. Mientras Scotland Yard luchaba contra el crimen con métodos tradicionales, ella se infiltraba en prostíbulos, ferias, clubs privados y casas de apuestas.
Su lema no era oficial, pero lo decían entre ellas: el crimen no duerme, y nosotras tampoco. May Storey no era solo astuta, era valiente, y sus casos hablan por ella. Una joven había desaparecido tras aceptar una oferta de trabajo como asistente de camarera. May, desconfiando de la historia, se hizo pasar por una nueva empleada, y lo que descubrió fue una red internacional de tráfico de mujeres que operaba entre Londres y París. Ella misma viajó disfrazada para rescatar a una de las víctimas, y el escándalo salió a la luz. La red se desmanteló y la joven volvió a casa. Un criminal que seducía a mujeres solitarias, las hipnotizaba y las obligaba a entregarle dinero y propiedades. May asistió a una de sus sesiones, fingió caer en trance, dejó que él hablara, grabó todo con una grabadora portátil oculta entre las enaguas de su vestido, y al día siguiente lo detuvieron con pruebas irrefutables. Un grupo de mujeres que con documentos falsos afirmaban estar casadas con hombres adinerados para luego chantajearlos. May se hizo pasar por una víctima potencial. Durante semanas se infiltró en su círculo hasta conocer a la mente maestra, y ella misma la confrontó con testigos ocultos hasta que confesó. Estos no eran casos cualquiera, eran operaciones quirúrgicas, planeadas al milímetro. May no improvisaba, pensaba como el enemigo y por eso lo derrotaba. May dominaba el arte del disfraz y la transformación, y a menudo se presentaba como hombre para moverse por los lugares prohibidos a las mujeres. Otras veces era sirvienta, actriz de cabaret, institutriz, camarera. Cada papel era una máscara, y detrás siempre estaba ella. Su equipo también entrenaba a diario. Tenían horarios estrictos, revisaban informes, estudiaban mapas, planificaban rutas, nada quedaba al azar. Y además, fueron de las primeras detectives privadas en usar motocicletas como herramienta táctica, rápidas, ágiles, inesperadas. En más de una ocasión lograron escapar de una escena antes de que la policía llegara o detener a un delincuente a plena carrera. Scotland Yard la consultaba en secreto, empresas privadas contrataban sus servicios y la prensa comenzó a prestarle atención. May Storey comenzó a escribir en los periódicos. El Birmingham Weekly fue su principal altavoz. En sus artículos, firmados con su nombre, analizaba casos reales, daba consejos de seguridad, explicaba cómo operaban las bandas criminales. Publicó en el Daily Express, el Liverpool Echo, en el Nottingham Journal y más. La prensa la llamaba la Sherlock Holmes femenina. Su estilo era claro, directo, sin adornos. Hablaba de crímenes, pero también de prevención, de injusticias, pero también de educación. En 1934 su fama alcanzó un nuevo nivel. Fue inmortalizada en una tarjeta coleccionable de cigarrillos, de la marca Churchman, junto a personajes como la mujer florista de Piccadilly, el astrólogo de la monarquía europea y otros iconos del Londres de la época. Una detective en una tarjeta de cigarrillos no era poca cosa, era un reconocimiento social y una validación. Y a finales de los años 30 su rostro se pierde. No hay registros oficiales de su retiro. No aparece en censos, ni en anuncios, ni en defunciones. Nada. Cero. Algunos afirman que cambió de identidad y siguió trabajando para el gobierno. Otros que se retiró en algún rincón del norte cansada de la ciudad. Y hay quienes dicen que murió en el anonimato sin dejar huella. Incluso se especula que escapó al extranjero tras recibir amenazas de grupos criminales. Sea como fuere, May Storey desapareció como vivió, en silencio y con elegancia. Nadie volvió a verla, nadie volvió a escucharla, pero su legado no murió. Amigos, y ahora permitidme que pueda compartir con ustedes un descubrimiento que ha añadido aún más misterio a una historia que ya de por sí era fascinante. En mi empeño por reconstruir la figura de May Storey, una mujer enigmática ligada al mundo de la investigación privada en tiempos remotos, decidí yo mismo acudir a la fuente más directa, el Civil Registration Directorate del Reino Unido. Solicité su certificado oficial de nacimiento. Es una especie como de registro civil. Era el conocido Full Birth Certificate, ampliando incluso el margen de búsqueda 3 años por encima y 3 años por debajo de la fecha estimada, la que ella misma transmitía en todas las entrevistas. Y lo que encontré, o mejor dicho, lo que no encontré, me dejó perplejo.
no existe ningún registro a nombre de May Storey que encaje con nuestra protagonista. Lo repito, ninguno. Esto nos deja ante una hipótesis tan inquietante como seductora. Todo indica que May Storey quizás no era su verdadero nombre. Y sin embargo, sabemos que existió. Hay rastros de su agencia, de sus investigaciones, de su presencia en la prensa de la época, de anuncios de publicidad. Están ahí, como una silueta firme entre las sombras. Pero su verdadera identidad sigue oculta, como si la propia Storey hubiera querido que su paso por este mundo quedara parcialmente velado, como si hubiera elegido habitar literalmente en el misterio. Una mujer que fue detective y a la vez su propio caso sin resolver. Hoy no aparece en los libros oficiales de la historia, no hay una calle con su nombre, no hay una estatua que la recuerde. Pero hay algo que sí quedó, las mujeres detectives que la sucedieron, los artículos que firmó, las vidas que salvó. Y esa historia, la tuya, la mía, la nuestra. Fallece en una fecha que nadie conoce con certeza, con una edad que solo podemos suponer, probablemente más allá de los 40 o 50 años, sin quedar reflejado en ningún lugar el motivo de su muerte. Y hasta aquí nuestro homenaje a May Storey, nuestra protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso.